Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y permanezca para siempre. En este video vamos a ver el querer de Jesús, qué quería Jesús para su iglesia y el dilema de los apóstoles y discípulos cuando se encontraron con personas que estaban curando, haciendo milagros en el nombre de Jesús. Sin más preámbulo, arrancamos con el video. Para arrancar vamos a leer Juan 17, 21. Recordemos que estamos viendo el querer de Jesús y vamos a leer la cita de Juan 17, 21 que dice así: Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, le dice Jesús al Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces acá podemos ver que en esta cita el querer de Jesús al venir y edificar su iglesia, como vimos en Mateo 16, 18, no era que esta iglesia esté dividida, sino todo lo contrario. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. El querer de Jesús siempre fue la unidad. Veíamos en el tema anterior que no era la iglesia católica quien se salía y dividía, sino que fueron las distintas religiones que se fueron saliendo la mayoría de la iglesia católica y fundando otras iglesias. Fueron las distintas denominaciones que se fueron saliendo de la iglesia católica. Podemos ver ya desde los grandes reformadores, José Smith, Russell, Rutherford, que formaron los Testigos de Jehová, etc. Empezaron a salirse de la iglesia católica, a diferir en cuanto a opiniones o interpretaciones bíblicas, y empezaron a salirse de la iglesia católica. No respetaron este querer de Jesús que decía: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Otra cita que vamos a analizar en este contexto del querer de Jesús es Juan 10, 16. Y dice así: Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. Entonces ya en tiempo de Jesús, él entendía que había otras ovejas que no estaban en el redil. ¿En qué redil? En el redil que él vino a edificar en su iglesia. Y él no dice: a esas tengo que dejarlas allá, guardadas, total, si les hace bien que hayan dejado la bebida, que hayan dejado el alcohol, que si tienen una buena relación conmigo, está todo bien, no pasa nada. No, Jesús dice: a esas también tengo que traerlas. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Ese es el querer de Jesús. Por eso es que la Iglesia Católica busca siempre, a través del ecumenismo, no que cada una se quede en su lugar, sino buscar un diálogo sano para que todos podamos volver a ser una sola iglesia. Para que estos que se salieron de la Iglesia Católica puedan volverse a la Iglesia de Cristo. Por último vamos a analizar una cita, pero ya desde la visión de Pablo apóstol. Para ello vamos a leer Efesios 4 del 3 al 6. Y dice así: Preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es un fruto del Espíritu. Veíamos justamente el otro día la unidad como fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conocerán. Decíamos que fruto de la interpretación que hace la Iglesia Católica enseñándonos doctrina, que yo no puedo como católico venir y entender que el bautismo no es para niños, siendo que la Iglesia, que es madre y maestra, me dice si es para niños. Yo como católico no puedo entender, no puedo tener una revelación privada o una interpretación privada. Fruto de eso es que la Iglesia Católica es única en el mundo, justamente lo que dice acá, mantiene la unidad que es fruto del Espíritu. En cambio, fruto de la interpretación privada, decíamos que estoy yo en una congregación y entiendo algo distinto a lo que enseña el pastor, voy, le hablo al pastor, le digo: mire pastor, usted está equivocado. Él me dice que no, y bueno, y uno se va enojado y arma su propia congregación porque dice: este pastor no tiene la revelación del Espíritu Santo. Y así empiezan a generarse distintas religiones, donde uno, si va a esta, no puede ir a aquella, y si va a aquella, no puede ir a esta. ¿Por qué? Porque cada una enseña doctrina distinta. No están unidas, que no es un fruto del Espíritu. Seguimos con Efesios 4, verso 4 ahora.
Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Fíjense que hoy en día, lamentablemente, los cristianos ya no somos uno, cada uno está por su lado, se han salido de la Iglesia Católica. Un solo Señor, una sola fe. Lamentablemente eso es lo que nos divide, no tenemos una sola fe. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, nosotros creemos los cristianos que sí. Dentro de los cristianos existen los que dicen, los evangelistas, por ejemplo los protestantes que dicen el bautismo no es para niños. Jesucristo no está presente en la Eucaristía. Entonces, como la diferencia está en la interpretación, podemos mirar unos siglos después, unos años después, fuera del Evangelio, vamos a ver ya que los primeros cristianos de los primeros siglos ya creían en la presencia real de la Eucaristía, ya se confesaban con un sacerdote, ya tenían bautismo de niños, etc. Lo que nosotros llamamos padres y doctores de la Iglesia. Un bautismo, en este caso, por ejemplo, la Iglesia Católica toma como verdadero el bautismo y enseña que hasta un ateo puede bautizar. Entonces, si alguien nació siendo evangelista, protestante y se bautiza en esa religión, cuando viene a la Iglesia Católica se le pregunta, y si dice que sí fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo único que hace es completarse la ceremonia. Los hermanos separados, en cambio, ellos, si uno se bautizó en la Iglesia Católica, te vuelven a bautizar. Si te fuiste a otra asamblea, te vuelven a bautizar. Si te vas a otro lado, te vuelven a bautizar. El bautismo, según dice Efesios 4, es uno solo. Y hay personas que llevan 2, 3 bautismos encima. Un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos y actúa en todos y habita en todos. Como conclusión entonces de estas citas bíblicas podemos ver que el creer de Jesús siempre fue la unidad. El otro día poníamos un ejemplo, decíamos que la solución de Martín Lutero fue salirse de la iglesia, fue segmentarse, es como cortar un brazo y sabemos lo que pasa si alguien se corta el brazo, sabemos lo que le pasa a ese brazo fuera del cuerpo. Pero bueno, decíamos que Martín Lutero tomó la decisión de separarse. En cambio, hubieron santos como San Francisco de Asís que provocaron cambios dentro de la Iglesia Católica, cosas que no estaban bien, pero los provocaron desde adentro, sin la necesidad de salirse. Somos humanos, nos equivocamos, entonces hay necesidad de cambios y esos cambios se produjeron desde adentro, sin la necesidad de perder esta unidad que dice la palabra de Dios, porque la unidad es fruto del Espíritu. Y ojalá, hermanos, algún día volvamos a cumplir este deseo de Jesucristo, que todos seamos uno bajo el mismo pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar el segundo punto que decíamos, el dilema de los discípulos. Para ello vamos a leer Marcos 9 del 38 al 40. Y dice así: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí, pues el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. En este caso podemos entender de que este Dios, que es Dios de todos, Jesucristo, que vino para todos, no solamente para los católicos, lo enseña el Papa Francisco y lo enseñó siempre la Iglesia, se manifiesta también fuera de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? El punto y la clave está ahí. El que no está en contra de nosotros está con nosotros. Ahí está la clave. Hay hermanos de otras religiones que no se dedican a estar en contra de la Iglesia Católica. Pero hay hermanos, y son la mayoría lamentablemente, que se dedican a protestar contra la Iglesia Católica. No se fijan en otras religiones. Están los mahometanos que no creen en Jesucristo, creen en Mahoma, y sin embargo no escucho a los evangelistas o a los protestantes que están luchando contra esos hermanos. Siempre es la Iglesia Católica, la gran ramera, la prostituta, el Papa el anticristo. Siempre es los católicos son idólatras, tienen imágenes, son adúlteros, borrachos. Entonces eso es lamentable, hermanos. El que no está en contra de nosotros está con nosotros, dice Jesús. Acuérdense que esto también le pasaba a Pablo, que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Hermanos de corazón, fíjense en sus actitudes.
nosotros como católicos los esperamos con los brazos abiertos. Podemos demostrar, como dijimos, con la historia, con documentos, con un montón de cuestiones de que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera de Jesucristo, que las demás religiones se han salido de la Iglesia Católica y nosotros los esperamos con los brazos abiertos. Acá nos habla también la cita de expulsar demonios. ¿Sí? Hay muchas congregaciones hoy día que ofrecen milagros. Vení a mi congregación a recibir tu milagro. Sin embargo, podemos ver que tienen estas cuestiones más como una atracción, más que como una manifestación de Dios. Para eso vamos a leer una cita bíblica. Vamos a leer Mateo 24:24. Y dice así: porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, con el propósito de engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Fíjense que a nosotros a veces nos dicen: yo me fui de la Iglesia Católica porque ahí no había milagros. Qué lástima, ¿cómo no investigaste, hermano, hermana? Los milagros semejantes que Dios hace en la Iglesia Católica para que veamos, aunque no son necesarios a veces, los hace para que nosotros veamos, porque somos faltos de fe. Dios se manifiesta por lo general ordinariamente. No te guíes por un milagro, porque hasta el maligno hace milagros, lo vamos a ver. Y acá nos dice y nos advierte esta cita, el evangelista Mateo nos viene a decir que hay falsos profetas que van a hacer signos, milagros y prodigios para extraviar a los que están en el camino del Señor, a los que están en su iglesia, en su redil, para engañar y descarriar a los propios elegidos. Entonces, hermano, hermana, no corras detrás de un milagro. Mirá, como decimos nosotros, que este Dios, que es un Dios de orden, tiene que tener una coherencia, su iglesia tiene que tener una coherencia con la historia. El cristiano no cayó de un paracaídas. Investigá tu iglesia, fíjate si, como siempre decimos, hay hermanos de tu congregación en el año 500, en el año 600, en el año 1000, 1500, 2000. ¿Quién fue un referente de tu iglesia? O si no, hermano, hermana, si no puedes hacer ese ejercicio, significa que tu iglesia fue fundada por un hombre. Otra cita que vamos a leer es 2 de Tesalonicenses 2:9 y dice así: la venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros. Entonces, volviendo al punto, no corramos detrás de un milagro, decíamos recién. ¿Por qué? Porque a veces uno dice: en tu iglesia no hay milagros, me voy a esta, me voy a aquella donde hacen milagros, y podemos encontrar falsos milagros que lo hacen personas descarriadas. El mismo Satanás se va a valer de esos milagros con el fin de sacarte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, no corras detrás de un milagro. Por último, y para concluir, vamos a ver la cita de Mateo 7 del 20 al 23. Y dice así: por sus frutos entonces ustedes los conocerán. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre? ¿No expulsamos los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo le manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Entonces podemos ver en esta cita lo que Jesús nos enseña referente a la voluntad del Padre. No son los que me dicen Señor, Señor, los que hacen milagros, los que expulsan demonios, los que sanan, los que prosperan, los que van a entrar en el reino de los cielos, sino aquellos que cumplan la voluntad de mi Padre, que es la voluntad del mismo Jesucristo, en la unidad de buscar estar en la iglesia de Jesucristo, esta iglesia que administra los medios de salvación, como son los sacramentos. Fíjense que Jesucristo es muy duro en este caso. ¿Acaso no hemos hecho milagros, expulsado demonios? No cualquiera hace un milagro o expulsa un demonio. Sin embargo, no son esos los que van a entrar al reino de los cielos, sino que hagan la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es la voluntad de Jesús, que todos seamos uno.
A eso vino Jesús. Bendiciones, hermanos. Si les gustó el video, denle like, compartan en sus redes sociales y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Bendiciones.